Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Hoy miércoles arrancamos 20:02 aquí en Ciudad Vieja. Hace mucho calor, pero bueno, aquí por suerte dentro de la radio no hace tanto calor, pero es inevitable. Estamos en el verano, ya no nos podemos quejar de esto porque esto es lo que queríamos. Tenemos ahí al Nano en el control de emisiones, lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto, en una semana que ustedes saben de La Máquina de Pensar que no está dedicada a un escritor o no está dedicada a una obra, sino que viene surtida, novela, ensayo, cine y ciencia ficción. Bueno, hoy es el día del ensayo. Vamos a darle la bienvenida a Rafael Paternain. ¿Cómo andás, Rafael? Pablo, muchas gracias, muy bien, un gusto enorme estar aquí. Con Rafael habíamos hablado cuando estábamos en Sopa de Letras, hicimos en el Centro Cultural de España, una conferencia, sí, con respecto a aquello de Uruguay Agenda 2020, sí, ¿no? Es verdad. Tratando el mismo tema, el tema, digamos, de la seguridad. Sí, 5 años atrás. 5 años atrás. Esto era en el año 2009. 2007 creo que fue. Yo creo que... sí. El libro de Agenda 2020 se presentó en el 2007, quizás ya nos hayamos encontrado un poco después. Un poco después, pero entonces 5 años, sí. 5 años. Y la idea de aquel libro del Uruguay Agenda 2020, que no todos habían, era generar una serie de ensayos o de análisis tratando de ver en perspectiva y en prospectiva el Uruguay, no solamente analizando lo que había ocurrido, sino lo que podría haber ocurrido. La cuestión es que Rafael Paternain es máster en Ciencias Humanas, es licenciado en Sociología, es investigador y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales en la UDELAR, también es investigador en el Sistema Nacional de Investigadores, y bueno, has escrito varios libros de ensayo sociológico, de investigaciones, y en este caso, está editado por Trilce, se llama Ya no podemos vivir así, ensayo sobre la inseguridad en el Uruguay. Este está fresquito, hace poco que fue presentado, relativamente poco, y está editado por Trilce, y bueno, te decía fuera de micrófono, ¿cómo planteas este libro? ¿Es una especie de ensayo o de insumo para una discusión sobre un tema que, yo lo decía ayer, ¿no? Es un tema que constantemente está en el tapete y constantemente está como con una característica de irresolución, ¿no? Parece que no podemos resolverlo, es un tema que vuelve recurrente y que no tiene solución. Sí, yo lo definiría el libro como un ensayo insumo, porque es un ensayo que yo trato de hacer adentro del problema. No en general, no, con casi todos los temas sociales pasa esto, es decir, uno siempre busca tomar distancia sobre cualquier asunto, hay temas que nos pueden parecer un poco más lejanos, los podemos ver con otras perspectivas. Podemos justamente ensayar algunas ideas con cierta tranquilidad, a sabiendas de que nadie nos va a decir nada o que nadie nos va a criticar simplemente por el gesto de ensayar algunas ideas, pero en este caso es más difícil eso porque estamos en la mitad del barullo. Pensamos y objetivamos alguna de estas cosas sobre la cuestión de la inseguridad en la mitad del ruido, en la mitad de la balacera, por decirlo de algún modo, de conversaciones mediáticas, políticas, cotidianas, muy exigentes para la vida de todos nosotros en el último tiempo de Uruguay. Entonces, por una parte, yo tenía la enorme necesidad de poner sobre papel un conjunto de ideas, un conjunto de sistematizaciones que yo he venido desarrollando en el último tiempo. Entonces, no es estrictamente un libro de sociología pura y dura, no es el resultado de una investigación, sino que es una puesta a punto de algunas investigaciones mías, de colegas, pero sobre todo de experiencia y sobre todo también de discusiones. De discusiones, y de digamos, de discursos que uno escucha y que probablemente, disculpa que te interrumpa, pero hay un dato que no dije que me parece importante para tu perfil, Rafael, y para el libro, ¿no? Cuando vos decís un libro donde se pueda pensar o debatir sin que haya esa prisa, yo omití, y por eso quiero decirlo, que entre 1992 y 2010 vos fuiste director del Departamento de Datos, Estadísticas y Análisis del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Y también fuiste gerente del área de Política Institucional y Planificación Estratégica del Ministerio del Interior. Son títulos muy largos, pero básicamente estabas en el Ministerio del Interior y ahí es más difícil poder
pensar o generar, por ejemplo, tirar ideas discutibles que se puedan discutir, digo, ¿no? Porque por la necesidad del cargo no puedes hacerlo, no se puede hacer. Es otra tarea, otra función, pero ahí viene la segunda parte de la cosa, o sea, no solo el ensayo para poner en perspectiva, sino también la responsabilidad de hacer algo que pueda ser un insumo para discutir políticas, porque esa es la otra cuestión, discutir políticas, evaluar políticas y hacer planteos de corte político, que no tienen que ver con cuestiones partidarias, sino de corte de posicionamiento de la política, un poco para tratar de poner en un mismo intento aquello de, bueno, la mirada académica, pero también el enfoque político, porque estos mundos están en algún punto divididos en este tema, y eso es un problema, ¿no? De los que teorizan o de los que hacen investigación, que están muy lejos de la realidad, pero también de los que están en la realidad, demasiado en la realidad, y pierden un poco o pueden llegar a perder un poco la perspectiva global de los problemas. Entonces, para mí era muy importante en este libro sintetizar esas dos cosas. No hay una sola frase, una sola línea de lo que está dicho allí, pensado allí, que no esté pensado a su vez en términos de las consecuencias políticas. De hecho, los dos últimos capítulos están dedicados, uno, a hacer un balance de las medidas de las políticas de seguridad en el Uruguay desde la recuperación de la democracia hasta hoy, y en el último capítulo es toda una proposición más de naturaleza programática que yo hago, en el sentido, bueno, por dónde se debería ir en términos de algunos titulares de acción política, sobre todo para abordar el problema del sistema de seguridad ciudadana, sabiendas, como tú decías muy bien, que estos problemas no tienen solución, no van a tener solución inmediata, y que la solución va a ser la suma de acciones coordinadas, eficientes y de impacto en un conjunto de factores que, claro, muchas veces estas cosas planteadas, por eso digo del desafío, ¿no? Planteadas en la mitad del debate político, en donde pululan las consignas, pululan de alguna manera los mensajes en términos de promesas, y sobre todo de promesas de corte represivo, la ilusión punitiva. Claro, la idea de la fórmula mágica, ¿no? La idea de la fórmula mágica que de alguna manera, bueno, sostiene también ciertos sectores políticos que viven en buena forma de estos problemas, o se reproducen en función de la lógica de estos problemas. Necesitan estos problemas para poder ser alguien políticamente. Esto pasa en el Uruguay, pero pasa en todas partes del mundo. No es ninguna novedad que los problemas del delito, los problemas de la inseguridad sean temas de bandera de subsistencia, y se generen ciertos electorados cautivos con respecto a esta cuestión. Entonces, la mirada política o el enfoque político, sobre todo el enfoque de naturaleza programática, es una de las cuestiones que a mí más me preocupaba, y creo que se refleja, por lo menos hay un capítulo entero dedicado a esto, es decir, qué debemos hacer, qué podemos hacer, cuáles son las cuestiones que van desde un encare de política ministerial hasta algunas medidas que tengan que ver directamente con la prevención del delito, con el abordaje del sistema penitenciario, etcétera, que creo que tienen que estar en la discusión, y eso conectarlo a su vez con el resto de las perspectivas que el libro desarrolla con respecto al enfoque, ¿no? Entonces, para resumir, yo tenía necesidad de escribir este libro. No todos los libros surgen de una necesidad profesional. A veces surgen porque son el resultado de una investigación, o a veces surgen porque son encargos. En este caso yo tenía la necesidad de ordenar estas dos cosas, o sea, algunas perspectivas académicas sobre cómo es el caso uruguayo con respecto a la inseguridad, pero también conectar en materia de insumo. Bueno, que esto pueda ser leído por decididores políticos, por élites políticas, por la gente que está interesada, por la cuestión, o por el mundo periodístico, que pueda de alguna manera lanzar algunas ideas al debate, porque bueno, esto hay que tramitarlo también a nivel de la opinión pública y del sistema político. Esas dos preocupaciones, ensayo, insumo, yo creo que se condensan en el libro. Vos aclaraste, digamos, lo que sería la parte de ensayo, que tiene que ver con tu pertenencia, por un lado, a la élite, digamos, o a la esfera académica, ¿no? Lo que vendría a ser, digamos, desde ciencias sociales, ¿no? De tratar de analizar la realidad, que eso es un enfoque muy claro. Y por otro lado, haces un énfasis muy importante en la palabra política, ¿no? Que ese sería el otro énfasis de este libro. ¿Crees que para este caso
y para este tema, digamos, es importante la definición política de quien esté hablando, quien está pensando. Me refiero en términos de izquierda o de derecha. Eso es casi inevitable. En cualquier enfoque, en cualquier perspectiva técnica sobre cualquier problema social, sobre el problema energético, de educación, demográfico, politológico, como a nivel del tema de la seguridad, el abordaje del mercado de trabajo, del mundo de la producción, etcétera. Cualquier tema y cualquier investigador que de alguna manera se vuelca con respecto a esto lo hace desde alguna perspectiva, lo hace desde un conjunto de perspectivas ideológicas de fondo que no se pueden disimular, aun cuando nosotros somos muy neutros y nos manejamos en el plano de la técnica o del discurso técnico con respecto a la definición de las cuestiones sociales. Uno tiene que saber que no se puede saltar sobre la propia sombra, ¿no? Hagan el intento y van a ver que es imposible. Pero digamos, el discurso preponderante en otras áreas parece que fuera más técnico, y parece que esa diferencia entre izquierda y derecha estuviera mucho más disminuida de la que, por ejemplo, vos me parece que querés plantear en el libro. Bueno, sí, claro, seguramente, está bien. Entonces, a lo que iba es, en cualquier enfoque académico también hay que recoger la perspectiva política y manifestarlo con la mayor claridad posible, porque aparte la perspectiva política también se desarrolla, amerita un desarrollo sobre la perspectiva última de cómo construimos un orden político y social, pero sobre todo también cómo construimos herramientas de gestión de política pública. Y tú acabas de decir una cosa absolutamente cierta, que es un poco inherente a determinados campos. Uno en el ámbito de la economía no puede decir cualquier cosa. Yo no puedo decir acá cualquier cosa alegremente, más allá de que puedo tener opiniones sobre cómo le va al país desde el punto de vista económico, puedo pensar que los precios se encarecen día a día, que el país no está desarrollado, que no producimos, que no vendemos. Pero para el manejo de la economía hay determinadas capacidades técnicas muy sofisticadas y muy desarrolladas, de un conjunto de indicadores y de ámbitos de desarrollo muy experto, con los cuales los países que obviamente van hacia procesos importantes de complejización desarrollan, y hay conocimientos asociados a eso. Y nadie piensa manejar la economía de un país en base al olfato, solo a una suerte de liderazgo carismático o a hacer promesas que todo el mundo sabe que son inviables. Hay ciertas reglas. En el ámbito, por ejemplo, de la educación... Pero, perdón, lo cual no quiere decir que en el ámbito de la economía no haya dos visiones. Hay dos visiones, claro, pero digamos que están matizadas y muy contenidas por esto que acabas de decir. En no cualquiera puede decir vamos a tocar no sé qué, vamos a tocar no sé cuánto, porque se sabe que no es así. Exactamente, y aparte en el ámbito de la economía hay posibilidades de muchas políticas y de mucha discusión política en términos de economía política. Pero ¿qué pasa con la cuestión de la seguridad? Por su propia naturaleza, por lo que la seguridad desata, por lo que tramita a nivel de la opinión pública, en general ha sido un ámbito de desarrollo en lo público que ha estado marcado justamente por la ausencia del discurso técnico, por la más absoluta ausencia de discurso técnico, de estudios, de referencia, de conocimiento cruzado que demuestre por qué determinados fenómenos se dan, cómo revertirlos, cuáles son los impactos de esas consecuencias. ¿Esto no ocurre en otros países también? Te pregunto, por ejemplo, es bastante generalizado, yo he pero no necesariamente. Que, por ejemplo, que en Nueva York, cuando se hablaba de aquello del cero tolerancia cero, en base a experimentos, no sé qué, era con poca base. Bueno, ahí hay un caso interesante, porque en realidad hubo en el desarrollo de la política de tolerancia cero, hubo mucho desarrollo teórico y mucho desarrollo empírico de información que iba validando supuestamente esos resultados. Después se demostró, o sea, había mucho aparataje no solo político, académico, de eslogan, porque la tolerancia cero es un gran eslogan que tuvo mucho éxito, un gran en el sentido de que tuvo mucho éxito y mucho impacto en el mundo, de hecho. Pero también tuvo encolumnados sectores académicos muy importantes que fueron haciendo desarrollos ideológicos en torno a eso, y científicos y técnicos. Después se demostró que en realidad todo el sistema que sostenía las políticas de tolerancia cero estaban basadas
enorme manipulación de información policial de denuncia. Pero había habido un experimento pero con un había habido auto, un experimento. no sé qué, dejándolo en distintos vecinos. Sí, la famosa teoría de las ventanas rotas. De la ventana Entonces, rota. ahí hay una cuestión ideológica, política interesante con desarrollo de conocimiento, de cierto conocimiento y sobre todo de ciertas habilidades técnicas. Pero en el Uruguay y en buena parte de América Latina, estas cuestiones se ha asumido que el problema de la seguridad es solo una cuestión técnica cuando lo técnico se asocia a lo policial. La idea de que la policía es de alguna manera, o la policía y una parte del aparato de justicia penal, son realmente los que saben sobre el tema del delito, sobre el tema de la violencia y la criminalidad. Y bueno, la policía es una profesión, es un saber aplicable, que sabe de algunas cuestiones, pero no sabe de todas las cuestiones que naturalmente pueden estar en la base de estos procesos. Y en el debate público, las tentaciones, que son lógicas, porque estamos hablando de violencia, de delito, de cuestiones que tienen altísima sensibilidad colectiva y que mueven y movilizan cuestiones morales muy profundas. En general, el desarrollo de las políticas se maneja más sobre claves de discurso político abierto, a veces demasiado abierto, que sobre cuestiones fundamentales que tengan que ver con ciertos patrones y ciertas visiones que por lo menos nos encuadren mínimamente el problema. Por ejemplo, voy a poner, para que la audiencia entienda, y es un poco perverso el ejemplo que voy a poner, pero es un experimento que va a dar el resultado que yo les digo. Si ustedes mañana traen al programa al ministro de Economía y le preguntan sobre exactamente el porcentaje de crecimiento del PBI del año pasado proyección, la tasa de inflación, los activos, el déficit fiscal, el desarrollo del consumo en la población, bueno, toda una serie de cosas. El desempleo, el ministro las va a contestar con absoluta precisión. Con absoluta precisión. Y no porque sea este ministro, sino cualquier no importa, otro, no estoy hablando de claro, cualquier otro ministro vendría. Por lo menos. Pero manejaría, digamos, el PBI se maneja, las expectativas se manejan, el desempleo también se maneja. Si digamos, mañana ustedes le hicieran, para poner un caso, ¿no? Para seguir en esta línea, si ustedes le hicieran un reportaje a un ministro de Economía que no supiera contestar esas cosas, seguramente eso traería enormes consecuencias políticas. Como cualquier pregunta que se le haga a un gestor medianamente responsable. Si mañana ustedes sientan al ministro del Interior aquí, que puede ser pero también los anteriores, para no personalizar, y le preguntan algo tan básico como que conteste cuál es la tasa de victimización en el Uruguay en el último tiempo, en el último año, seguramente no la sepa responder. La tasa de victimización es un indicador básico que se usa a través de encuestas de opinión pública especializadas para ver cuál es el porcentaje real de delitos que ocurren en una sociedad en un momento determinado. Porque hay dos maneras de medir el delito: por la denuncia policial, que es la más común, la que aparece casi siempre, bueno, las denuncias subieron, las denuncias bajaron, hay más hurtos, hay más rapiñas, o un mecanismo como en donde a la gente se le pregunta, que es un mecanismo bastante más preciso, si en el último año sufrió o no sufrió un delito y qué delito hay mucha gente que no denuncia. Exactamente, ese es el gran problema, ¿no? Que se sabe que en determinados tipos de delito hay un porcentaje muy importante de cifra negra. Entonces, cualquier gestor de política pública en materia de seguridad debe saber muchas cosas, pero por lo menos debe saber cuál es la evolución de la tasa de victimización en un país. Es como lo básico. ¿Y saben por qué un ministro del Interior no va a poder contestar ni siquiera lo básico? Por una razón muy sencilla: porque en Uruguay no se hacen encuestas de victimización. Las que se han hecho han sido muy fragmentarias. Hubo un periodo entre el 99 y el 2004 que se hicieron, después se hizo en el 96, en el 2006 y en el 2007 se hicieron 2 encuestas de victimización, y la última, que dio resultados bastante complicados de entender, en el 2011. O sea, es una línea. Entonces, hay cosas, o por ejemplo, sentar a un ministro del Interior y preguntarle que haga una definición técnica de la tasa de reincidencia. ¿Qué es la reincidencia? ¿Cómo se mide? ¿No? ¿Es el que dejó de cometer delitos por cuánto tiempo? ¿Es una definición jurídica? ¿Es una definición institucional? ¿Es una definición intuitiva? Bueno, cuando entramos a ver la cuestión de las variables o de los indicadores importantes que hacen a una aproximación
porque en estos temas es muy difícil cantidades precisas y exactas. Sobre estos temas nos vamos a dar cuenta que ahí la política pública, este es un problema del Uruguay, es un problema general, adolece de un conjunto de indefiniciones muy grandes. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de prevención del delito? ¿Cuántos delitos se previenen? O sea, no logran efectivamente llevarse a cabo, consumarse, claro. En delito. La tasa de homicidios, esto se sabe un poquito más, pero las modalidades, los distintos tipos de homicidios. Bueno, entonces entramos en un terreno en donde... Y vos decís que eso no se sabe, digamos, no hay tasas de homicidio. No, de homicidio sí, de homicidio sí, pero en general la manera de gestionar o la manera, es una cuestión muy tradicional, ¿no? La manera de enfoque de gestión de los problemas de la violencia, de la criminalidad y de la inseguridad se hacen con criterios muchas veces intuitivos o a partir de lo que la policía informa o en función de las demandas ciudadanas. Entonces, con esto que me está diciendo, discúlpame Rafael, pero estoy pensando en lo siguiente: al faltar datos objetivos o datos cuantificables o proyecciones o encuestas, el análisis se va llenando, digamos, de esa visión de discursos, ¿no? Se va alimentando discursos que no son de un solo lado, son discursos sociales que se van generando a través de muchos actores sociales. Te propongo ir a una pausa y bueno, después de la pausa seguimos con Rafael Paternain y vamos a ver cómo se genera entonces esa realidad de inseguridad, qué es lo que ocurre con la inseguridad en el Uruguay y en qué se basa, de dónde salen todos esos discursos. Pero esto después de la pausa, seguimos aquí, estamos en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí, amigos, estamos conversando en La Máquina de Pensar con Rafael Paternain, es el autor de Ya no podemos vivir así, es un ensayo sobre la inseguridad en el Uruguay que fue publicado por Trilce. Rafael es sociólogo, bueno, es alguien que ha estado muy vinculado al Ministerio del Interior entre el 1992 y el 2010 en cuanto al Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, y bueno, este es un libro que trata de, vos lo decías en la primera parte, combinar el ensayo y, digamos, una cierta mirada política en torno a este problema, ¿no? Y en el primer tramo del programa estabas diciendo que, bueno, que básicamente es necesario para, como cualquier problema, disponer de datos, de cortes, ¿no? De proyecciones, y que eso, como no ocurre en Uruguay, no ocurre, a diferencia de en otros rubros, ¿no? Por ejemplo, pones la economía o incluso la educación, que te corté yo, pero también se basa en cantidades, en números. Como en el tema de la seguridad o la inseguridad ciudadana no existe esto. Yo te decía, y la pregunta era, esto se va cubriendo o se va nutriendo de discursos, ¿no? Y ahí está el tema de la sensibilidad política, ¿no? Porque si todo el mundo empieza como a dar su visión, no sé cómo. No hay actividad social o no hay manera de concebir a la sociedad fuera de los discursos. La sociedad de hecho es discurso, o sea, un trámite de sentidos que se van articulando. No tenemos manera de escapar a las cuestiones del discurso, que tienen que ver con cómo vemos los procesos, cómo vemos las cosas, qué explicaciones les damos de por qué las cosas ocurren. Por lo tanto, la cuestión del análisis del discurso para un tema en particular como el de la inseguridad, es una cuestión absolutamente central. Y no es un problema de sensación térmica. Yo hace mucho tiempo que me quiero desmarcar de eso, porque el asunto no es los hechos versus la sensación, la temperatura versus la temperatura objetiva versus la sensación. En realidad todos los hechos ocurren en un contexto de interpretación determinado. O sea, nosotros hay cosas que vemos, hay cosas que no vemos, hay cosas que ocurren que las vemos, hay cosas que ocurren que no las vemos y hay cosas que ocurren que la interpretamos en función de un conjunto de mediaciones. Entonces, es muy importante la dimensión del discurso, porque es un poco la cuestión que envuelve y que construye un estado de ánimo, un sentimiento colectivo. Esto sí ya más en un sentido técnico. La inseguridad se tramita
justamente en un sentimiento colectivo. Por ejemplo, perdón, si en la televisión, como ocurrió, se pasa el crimen de la pasiva, ¿no? Durante 6 veces por día, durante toda una semana, Exacto. Eso genera un sentimiento colectivo. Si se pasa una sola vez... Uruguay tiene una percepción, la gente percibe que el problema de la inseguridad ha empeorado ya desde hace muchísimo tiempo. En las encuestas de opinión pública de mediados de la década del 90 se demostraba que la gente ya consideraba que la seguridad era uno de los principales problemas y que había aumentado mucho en el último tiempo, ¿no? Esa percepción negativa es anterior incluso al crecimiento del delito que empieza a ocurrir a mediados de la década del 90, que se expande muchísimo luego con los años de la crisis socioeconómica y el contexto posterior. De modo que, digamos, para decirlo de algún modo, la visión negativa que los uruguayos tenemos sobre el problema de la inseguridad está instalada hace mucho tiempo. Y algunos estudios demuestran algunas cosas que son importantes de transmitir. Hay 3 elementos que construyen esta inseguridad. Por una parte, ¿qué es lo que influye? Bueno, hay más inseguridad o hay más percepción negativa con respecto al problema de la seguridad cuando el delito aumenta, cuando hay más delitos. Claro. Esto es muy obvio, ¿no? Es decir, no es que estén disociados. Cuando efectivamente ciertos delitos, en particular algunos que puedan estar cargados de niveles muy importantes de violencia o que sean reiterados, el Uruguay ha tenido un proceso de crecimiento del delito y eso ha explicado, obviamente, el aumento de la percepción de inseguridad. Pero no es el único factor que influye. Y tú mencionabas otro. Hay estudios que demuestran, por lo menos en el Uruguay, con mucha claridad, que la percepción negativa con respecto a la inseguridad aumenta cuando la gente está más expuesta al consumo de ciertas noticias de televisión abierta con respecto al tema del delito. Es decir, aquellas personas más propensas a ver informativos y determinados informativos de televisión en horario central suelen tener opiniones más negativas sobre el problema de la seguridad. Para decirlo de una manera rápida, si yo consumo el informativo de Canal 4 que está ocurriendo hasta ahora, que está por terminar, seguramente tenga una opinión más crítica y más negativa y más cerrada con respecto al tema de la seguridad. Y tiene que ver también con la edad, por ejemplo, si yo soy de tercera edad y estoy consumiendo un informativo. Sí, también. Hay ahí algunas cuestiones que no quedan claras con respecto a la edad, pero los tramos de edad mayor suelen no tener que ver. Esto también está muy asociado al envejecimiento demográfico del país. Esta es una sociedad muy envejecida. Perdón, con respecto al Canal 4, alguien me decía, precisamente un sociólogo que vivió en Colombia y que estuvo en el proceso de paz de Colombia, y me decía lo siguiente: si en Colombia se pasara todo el tiempo que se pasa aquí en un informativo, todos los crímenes, y hay muchísimo más crímenes, o sea, en Colombia se podrían pasar, la gente apagaría la televisión y mira otra cosa. Por eso en Colombia la parte de Crónica Roja dura 15 minutos y hay mucho más crímenes. En cambio acá duran 30 minutos. Bueno, entonces ahí hay un factor que influye en la construcción de esos discursos y de esos relatos. Y el tercer elemento que está demostrado que influye es el nivel de confianza que las personas tienen en aquellas instituciones supuestamente encargadas de protegerla. Por ejemplo, la policía. Cuando los países logran, o las sociedades logran tener niveles adecuados de confianza en las instituciones, en cómo funciona toda la lógica preventivo, represiva y penal, los niveles de percepción mejoran con respecto a la seguridad. Es decir, yo puedo tener capaz la misma cantidad de homicidios, la misma cantidad de delitos, la misma cantidad de rapiñas, pero tener un espacio de opinión pública y de medios de comunicación menos inclinado hacia el amarillismo y al mismo tiempo mayores niveles de confianza en la calidad de la respuesta y tener mejores niveles de seguridad o una valoración distinta con respecto al tema de la seguridad. Por eso cuando se aborda el problema de la inseguridad hay que ver una cantidad de elementos, no solo simplemente el combate material al delito, como se le llama habitualmente, sino que hay que poder influir sobre algunas otras variables que son muy importantes, ¿no? Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la construcción de esa idea, porque supongamos, mañana alguien dice, ocurre efectivamente, que el homicidio en el país baja de un año a otro un 40%, que sería muchísimo, sería... ¿no? Imaginen ustedes que mañana la inflación cae en el Uruguay un 30%, o sea que el país se nos hace más barato en un 30%, imaginen el impacto, ¿no? Acá lo mismo, si mañana los homicidios bajaran un 30%,
Eso, en términos de percepción colectiva, prácticamente no haría variar las ideas que nosotros tenemos con respecto al problema de la seguridad. Supongan, baja un 30%, pero los informativos siguen informando de lo otro que ocurre todos los días, varias veces, con la misma manera. Ahí está, en esa sensibilidad también está el tema, digamos, del caldo de cultivo a visiones políticas, ¿no? Digamos, porque parece un discurso mucho más, porque es real, digamos, digo, yo te escucho hablar y digo, el que te escucha hablar, ve a alguien muy equilibrado que va generando posiciones y va desplegando todo un instrumental, pero de lo que estamos hablando es de hechos que tienen una carga emocional brutal, ¿no? Terrible. Y que son absolutamente reales. Son terribles y que generan reales. mucho miedo. En tu libro vos planteas, por ejemplo, algo que creo que no se ha estudiado aquí mucho en Uruguay, que es qué ocurre con las víctimas, cómo quedan las personas victimizadas por los delitos, cómo queda su visión, en fin. Todo esto lleva, que tiene que ver con desglose, que tiene que ver con análisis y con saber acumulado también de no solo de Uruguay sino de otros países, lleva a tratar de plantear qué se puede hacer. Mira, te voy a hacer la fase después de decirte todo esto. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo que el país está haciendo desde hace un tiempo a esta parte, en el último tiempo, y de hecho hay una medida que nos quedan 5 minutos. Perfecto, una medida que se va a plebiscitar el año que viene con respecto a la baja de imputabilidad. Es esencialmente caer en lo que muchos autores han llamado la ilusión represiva, es decir, estamos transitando un camino equivocado, pero muy rendidor según determinados sectores políticos. Es la idea de más represión, más control, más vigilancia, más penas y más encierro. Y que eso de alguna manera nos va a permitir ordenar, equilibrar el panorama, cuando está demostrado que es exactamente lo contrario. De hecho, nosotros mismos hemos venido haciendo eso y no hemos logrado ni reducir el delito ni mejorar la imagen que todos los uruguayos tienen con respecto al problema de la seguridad. Entonces, en términos de agenda programática, quizá uno de los factores fundamentales de las cosas que habría que hacer es pensar una estrategia y un plan radical de prevención. Hay que trabajar sobre la idea de la prevención asociada a políticas de inclusión social. La política de seguridad, desde mi punto de vista por lo menos, es siempre una política subordinada a las políticas de inclusión social. Y las políticas de prevención, que puede ser prevención policial, prevención situacional, como se llama, o prevención social del delito, no necesariamente son políticas para dentro de 20 años. Hay muchas cuestiones de prácticas o de buenas prácticas con respecto al hacer que de alguna forma dan resultados también en un plazo relativamente razonable. Y sobre todo hay que tratar de evitar fundamentalmente las políticas de privación de libertad en exceso como las que tiene el país. Tenemos la tasa de población carcelaria más alta de toda América Latina. Porque ese es un factor reproductor. Claro, ¿no? de la cuestión de la inseguridad. Hay que reformar a fondo la estructura de la policía y el funcionamiento de la policía. Por suerte, en el último tiempo hay intentos que van en esa dirección, pero necesitamos construir una policía nueva, que genere nuevas redes de confianza, que genere nuevas lógicas de actuación, que vaya hacia un modelo justamente más enfocado hacia la prevención que hacia la represión indiscriminada, que de alguna manera lo que hace es alejar a la gente de la respuesta policial. Y ahí me remito a los hechos de Santa Catalina, que son un buen ejemplo de cómo ciertas prácticas de alguna manera erosionan la confianza ciudadana. Y seguramente también a nivel más macro, a nivel más general, de las cosas que puedan tener menos impacto para la gente, pero que son muy importantes. Yo creo que a nivel del Poder Ejecutivo, a nivel central, los temas de seguridad deben ser parte de una agenda de desarrollo y deben ser parte de una agenda de planificación. Porque no los vamos a poder solucionar en 2 días, ni en 5 años. Porque no son solamente temas policiales, por lo tanto pasan a ser temas de agenda en donde se vinculan con las políticas sociales, se vinculan con las políticas educativas y se vinculan con las políticas territoriales. Y ahí el Estado tiene que repensarse en sus estrategias, porque tenemos todavía diseños de intervención muy clásicos en términos de división del trabajo. Bueno, el MIDE se encarga de esto, el Ministerio del Interior se encarga de la policía y el otro se encarga, el Ministerio de Vivienda se encarga, las intendencias se encargan de las cuestiones territoriales. Entonces, yo creo que las políticas de seguridad en el país deben ser pensadas con un criterio de planificación y de intervención diferentes, que nos permitan cambiar esa ecuación.
O sea, que la vieja idea esa que circula y que todos aceptamos, es mejor prevenir que curar, efectivamente se puede instalar en los discursos colectivos, no solo como una idea que bueno, que la podemos aceptar porque es aceptable, sino que además rinde políticamente y sirve y da resultados. Pero eso no sería solo, entonces, contando solo con la policía, digamos. O sea, la policía es un actor entre tantos. Porque yo, por ejemplo, estaba pensando de decir la parte municipal, y alguien me dijo una vez, alguien de una alcaldía me dijo, lo que pasa es que la intendencia hay como un acuerdo que hace de todo menos seguridad, ahí no nos metemos. Entonces, ahora que te escucho, digo, se podría complementar también. Los gobiernos locales para mí tienen que jugar un papel importantísimo. Cuando hablamos de seguridad no solo estamos pensando en cuerpos de policía, eso es muy claro, pero contribuir como se está haciendo al desarrollo de espacios públicos, a la iluminación de las calles, a la posibilidad de reactivar cierto capital social local para que haya mecanismos de control en una comunidad y mejoren las percepciones de seguridad, para que haya mecanismos de inclusión social fundamentalmente. Un país tan fragmentado, tan desigual todavía como el nuestro, si no apuesta una política radical de inclusión social, no va a solucionar el problema de la seguridad más allá de las promesas. Tendremos más cárceles, más policías, más equipados, más demanda de mano dura, pero cada vez en realidad nos vamos a ir alejando de los problemas. Entonces, yo creo que esta idea que la prevención paga, que la prevención realmente sirve y permite hacer cosas, es el camino que deberíamos transitar con mucho apoyo político y sostener a lo largo del tiempo, porque al principio no va a ser tan fácil de torcer muchas de estas tendencias. Y hay que hacerlo con un sentido de planificación pública y estatal muy fuerte. Solo así hay discursos salir. También, digamos, que son políticos en el sentido de que, bueno, de que al gobierno no le tiemble la mano, o o por ejemplo ahora surgió el tema de las cámaras de vigilancia o de los drones sí, esas utopías orwellianas, ¿no? que digamos de control. Ustedes saben que no está demostrado en ninguna parte que más cámaras de videovigilancia y más dispositivos de ese tipo sean mecanismos eficaces para reducir los niveles de delito. Eso es un tema bien interesante. Puede mejorar puntualmente algunas cuestiones, eventualmente ser de insumo, de instrumento para la investigación criminal o para la intervención de la justicia en el sentido probatorio, pero no está demostrado que realmente tenga un efecto global, entre otras cosas porque el delito se desplaza, porque puede haber ciertas cosas que pueden ser burlables para la tecnología. Son de esas cosas que solemos asociar, ¿no? La idea del patrullero, la idea del arma, la idea de la cámara de vigilancia como la quintesencia del mecanismo, que lo que hace es expandir una sociedad brutalmente controladora y vigilante, ¿no? Lo cual tiene de hecho una cantidad de problemas, pero no tiene una relación demostrada en términos de eficacia. No hablo de estudios de Uruguay, pero sí hablo de estudios que se han hecho en otras partes de América Latina y en Estados Unidos. Pero bueno, va en la dirección de esa idea de estar seguros porque hay alguien que nos vigila, y en realidad debemos vigilar mucho menos para estar legítimamente seguros. No, y aparte está el tema de la libertad, digamos. Ahora cuando estamos hablando de esto que es tan emocional, obviamente no aparece ese tema, pero hay un Unamuno en un libro muy antiguo, debe ser de 1910 o algo así, decía esta frase que a mí me quedó y de hecho la copié, porque decía, en tiempos de seguridad los hombres piden libertad, y en tiempos de libertad los hombres piden seguridad, y están dispuestos a abdicar de su libertad por la seguridad. Por la seguridad. Y ese es el equilibrio dramático del punto de vista político para cualquier sociedad. Y creo que hoy, no solo en el Uruguay, sino a nivel mundial, lo que estamos viendo es una abdicación radical de la libertad en nombre de la seguridad, porque el problema de la seguridad se ha transformado, sobre todo después del 2001, claro, en el mundo a nivel planetario, y con los desarrollos tecnológicos en un debate absolutamente crucial. Y hay que recuperar espacios de libertad, pero también al mismo tiempo espacios de defensa de derechos y no aceptación de la vulnerabilidad de los derechos a manos de los hechos de violencia. Entonces, ese equilibrio me parece que es un equilibrio que hay que buscar a como dé lugar, es un equilibrio que hay que buscar a como dé lugar, y que ninguno justifique la existencia, digamos, que ninguno sea una justificación para el desbalance en desmedro del otro. Me parece uno de los desafíos mayores
para cualquier proyecto democrático en las sociedades contemporáneas. Muy bien, Rafael Paternain, autor de Ya no podemos vivir así, ensayo sobre la inseguridad en el Uruguay. Da para mucho más el tema, incluso no tratamos toda la última parte programática, pero bueno, quedó planteado. Gracias por estar. Bueno, me dicen que todavía tenemos 2 minutos más. La yapa. No, porque en esto cuando te digo qué hacer, vos lo planteaste bien al final, pero hay desde el punto de vista programático, ¿cómo sería un desarrollo, digamos, ideal, ¿no? O sea, esto que lo que planteas vos al final en el libro, lo tomara un partido político, lo discutiera, lo llevara a la elección. ¿Se puede hablar de esto en una elección? En estos términos. Es que en los términos que se plantea el libro. De prevención, para curar. Yo creo que la política tiene un enorme desafío ahí, de incorporar una visión integral. Yo creo que el país debe ir hacia un sistema de seguridad ciudadana. Y un sistema de seguridad ciudadana implica varias funciones. Acá no estamos diciendo que hay que hacer una cosa en desmedro de la otra. Entonces hay que generar nuevas instituciones de gestión pública, como yo decía. Hay que generar programas fuertes de prevención, programas muy fuertes de prevención. Si yo le preguntara a alguien que identificara alguna medida preventiva fuerte en el país hoy en términos de agenda, no identificaría. Tiene que haber políticas de control policial del delito, esto está absolutamente claro. No hay manera de manejar y de conducir el problema de la seguridad si no hay estrategias de control del delito. Que no significa abuso, discrecionalidad o esa idea que al gobierno no le tiemble la mano, porque que un gobierno no le tiemble la mano puede ser un poco preocupante, ¿no? En algunas cosas, porque puede haber exceso, pero hoy, por ejemplo, y costos muy altos. Pero hoy, por ejemplo, ocurrió un incidente que lo levantó el observador, que tiene que ver con la enseñanza, pero pasó algo con una profesora y la directora dijo, son vulnerables, o no hay que tocarlos, o no sé qué, digamos, esa idea, y bueno, el muchacho continuó haciendo cuestiones violentas. Hay sí, claro, hay situaciones, pero bueno, hay una especie de... Una cosa es la vulnerabilidad, que hay que atacar en su base, y otra cosa es atacar la vulnerabilidad sobre la base de la barbarie punitiva, la barbarie represiva. Claro, el hecho... Claro, el tema del control y de la investigación del delito son elementos fundamentales, absolutamente fundamentales, y el país debe profesionalizarse muchísimo en esos dos componentes. Luego la cuestión de la rehabilitación, y luego creo también una política muy focalizada a la reparación de las víctimas. Me parece también que ese es un elemento muy importante. No va a haber sociedad que no tenga delitos. Olvidémonos, no existe, no existió nunca, ni va a existir. Y ahí es muy importante el componente restaurativo, el componente de reparación de la víctima. Entonces son muchas funciones, son muchas tareas que deben estar enormemente articuladas. ¿Qué es lo que pasa con el debate público ahora? Que todas van en un sentido de reivindicar solo una sola variable. Exactamente. Es una sola variable, es una cosa que es multicausal, y solo con una variable no vas a hacer absolutamente nada. Esto es una tarea política por excelencia, y la debe asumir la política sin delegarla a nadie, ¿no? Bueno, Rafael Paternain, gracias por estar aquí. Gracias, Pablo, un gusto y felicidades. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ustedes saben que en La Máquina de Pensar tenemos un bloque llamado Cuando pasa por la voz, un espacio donde los poetas leen, y los narradores también a veces, pero generalmente los poetas leen sus textos en su propia voz. En este caso le toca a Claudio Burgues, y que nos va a leer Perro de Aeropuerto. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. ...203... Arriba, una pareja coge a los gritos. Abajo, una familia pelea a los gritos. Así defino yo un edificio de apartamentos. Se bañan, se planchan, se peinan, coordinan, consiguen y brindan, invitan, actúan, descargan, conquistan, disfrutan, vomitan, padecen, olvidan, se peinan, manejan, no chocan o mueren. Lencería y tacos, mocasín y panza, noche de la nostalgia. Arte contemporáneo.
Estoy en el balcón sobre el pozo de aire del edificio fumando. 3 pisos abajo, en el patio blanco, el histérico y caro perrito de mi vecina comienza a ladrar nuevamente. Lo va a hacer durante toda la noche, como todas las noches. Le dejo caer el lavarropas con excelente puntería. Un poema cruel, un estallido de color. Avión en la noche, mamut moderno, embarazado de mí, lo suelta un radar, lo toma otro, como a una niña ciega. Avión en la noche, mujer bebé de las nubes, persigue algodón de azúcar y estomacalmente hablando, a veces, solo a veces, descansa en tierra firme su vientre de alquiler. ¿Quién baja a comprar una petaca de whisky barato a las 5 de la mañana y vuelve sin incidentes? Alguien que pastorea a sus lobos para que destrocen lo propio, no lo ajeno. Me quedo mirando para arriba como perro de aeropuerto mientras la chica robot anuncia en varios idiomas tu despegue. Siento el hachazo en el exacto momento en el que las ruedas traseras dejan la pista y retengo el humo de la misma manera que vos apretabas las piernas y retenías el gusto. Porque es así, hay aviones que matan. Cumpliendo con el rito de animal carroñero, tiro carne muerta sobre brasas furiosas con la excusa ambigua de alimentarme. Yo, otro maldito mamífero de sangre caliente, que por eso tiene que comer más de una vez al día y por eso tuvo que propagarse, prosperar y arruinarlo todo. Nocturama. No son muy frecuentes los eclipses por aquí, de hecho ocurren cada mucho tiempo. Por eso tuvo que ser esa noche, justo ese día, que elegiste para derramar un poquito de sangre sobre una cama improvisada y sobre mí. Lo siguiente que recuerdo es que nos fuimos a un cerro a terminar de ver cómo la luna se ponía delante del sol. Sé que ha dicho así, parece un mal poema, pero no sé decirlo de otra forma, Cecilia. El perfume que me rodea, que acaricia mi cuerpo, como un perro de energía, ese perfume tiene su precio, y es altísimo. Era Claudio Burgues leyendo poemas de su libro de poesía Perro de Aeropuerto, que está editado por Estuario Editora y que ganó el segundo premio al mejor libro, el segundo premio al segundo libro editado en los premios anuales del MEC de este año, pero editado obviamente en el 2011.